Detrás de estas tres metáforas hay un concepto importante para explicar muchas cosas. Me refiero a la huella ecológica, que mide la superficie del planeta, terrestre como marítima, que precisamos para mantener las actividades económicas hoy existentes. Todos los estudios relativos a la huella ecológica concluyen que hemos dejado muy atrás las posibilidades medioambientales y de recursos que la Tierra nos ofrece. O lo que es lo mismo, y vuelvo a la carga con el argumento, que estamos chupando recursos que no van a estar a disposición de las generaciones venideras. En este caso, permitidme que subraye lo que significa la primera persona del plural que acabo de utilizar. Los responsables principales del crecimiento imparable de la huella ecológica somos los habitantes de las sociedades del norte del planeta. Ante un escenario tan delicado como este, siempre me considero en la obligación de rescatar dos opiniones formuladas por el fallecido filósofo greco-francés Cornelius Castoriadis. Hace como 15 años Castoriadis dijo que le producía mitad fascinación, mitad indignación comprobar cómo las personas que entre nosotras reivindican reformas políticas, económicas y sociales radicales son inmediatamente descalificadas como si se tratase de utopistas incorregibles, soñadores incorregibles. En tanto en cuanto, y en cambio, sorprendentemente, nuestros dirigentes políticos, que en el mejor de los casos miran a 2 años vista las próximas elecciones, se nos presentan como personas ecuánimes que tienen respuestas objetivas a todos los problemas frente a todas las evidencias. Castoriadis agregó que ante un escenario como este deberíamos actuar como lo haría lo que llamaba el pater familias diligens, el padre de familia diligente. El ejemplo que proponía era un poco truculento. Decía, imaginemos un padre al que le dicen que es muy posible que su hijo tenga una gravísima enfermedad. Parece que ese padre solo podrá reaccionar de una manera, colocando a su hijo en manos de los mejores médicos para que determinen si el diagnóstico es certero o no. Lo que ese padre no podrá hacer es lo que estamos haciendo nosotras. Razonar diciendo, bien, si es posible que mi hijo tenga una gravísima enfermedad, también es posible que no la tenga, con lo cual me voy a quedar cruzado de brazos. Cuarta observación que quiero trasladaros. Estoy obligado a explicar el sentido de fondo de una apuesta central del decrecimiento. Para hacerlo, voy a retomar un debate que se registró entre nosotros 30 años atrás y que enfrentó entonces a un movimiento pacifista que asomaba la cabeza y a lo que hoy llamamos los sindicatos mayoritarios. El debate se refería al futuro de la industria de armamento. Los pacifistas decíamos, hay que cerrar esas fábricas. Los sindicatos replicaban, hay que preservar los puestos de trabajo. Lo que estamos afirmando es que un debate de la misma naturaleza debe cobrar cuerpo en los próximos años, bien que ampliado a otros muchos sectores económicos. Lo que estamos diciendo de manera más precisa es que hay que reducir sensiblemente la actividad productiva de aquellos sectores económicos que están por detrás del crecimiento imparable de la huella ecológica. ¿En qué estoy pensando? En la industria del automóvil, en la de la aviación, en la de la construcción, cómo no, en la industria militar, en la industria de la publicidad. Alguien replicará inmediatamente, si actuamos de esa manera, generaremos millones de parados en los Estados miembros de la Unión Europea. ¿Cómo haremos frente a ese problema innegable? Utilizaremos dos grandes fórmulas. En primer lugar, propiciaremos el desarrollo de aquellas actividades económicas que guardan relación con la atención de las necesidades sociales insatisfechas y con el respeto del medio natural. Si queremos decirlo así, estos sectores de la economía crecerán. En segundo término, en los segmentos de la economía convencional que por fuerza seguirán existiendo, procederemos ¿a qué? A repartir el trabajo, a distribuir el trabajo existente. El efecto de la combinación de estos dos factores será, en términos individuales, que trabajaremos menos horas, dispondremos de mucho más tiempo libre y reduciremos, cuando ello sea preciso, los niveles de consumo. Tengo yo la impresión, la certeza, de que este horizonte es claramente preferible al del modo de vida esclavo del que participamos hoy en día. Permitidme que en este caso formule dos observaciones aclaratorias. Primera, no estamos diciendo, esta es una obviedad, que hay que reducir los niveles de producción y de consumo para llevarlos a cero.
Esto sería absurdo. Estamos diciendo que hay que reducirlos para reconstruir niveles razonables de huella ecológica. Estudios realizados en Francia señalan que habría que volver a los niveles de consumo energético del decenio de 1970. No estamos hablando, por tanto, de regresar, como dicen algunos, a la edad de la piedra, aunque la edad de la piedra probablemente tiene más virtudes de lo que esas personas piensan. Segunda observación: el proyecto del decrecimiento no es un proyecto triste y sombrío. Su referente mental no lo aportan unos lamas que viven aislados en un convento en una cima del Himalaya, por muy respetable que pueda ser esa opción. Si alguien se pregunta, por ejemplo, ¿qué es lo que los teóricos del decrecimiento reivindican en materia de intercambio sexual? Reclaman un incremento general de las relaciones sexuales que justifican sobre la base de ¿qué principio? La necesidad de recuperar la vida social que hemos ido perdiendo, obsesionados por la producción, el consumo y la competitividad. Quinta observación que quiero haceros. La propuesta del decrecimiento no se agota en la reivindicación de la necesidad de reducir los niveles de producción y de consumo en los países ricos del norte opulento. Reclama la introducción de principios y de valores muy diferentes de los hoy imperantes. ¿Cuáles son esos principios y valores enunciados de manera casi telegráfica? Uno, acabo de mencionarlo, la primacía de la vida social frente a la lógica de la producción, del consumo y de la competitividad. Dos, el ocio creativo frente a las formas de ocio, siempre vinculadas con el dinero que nos ofrecen por todas partes. Tres, acabo de mencionarlo también, el reparto del trabajo, una vieja demanda sindical que infelizmente fue muriendo con el paso del tiempo. Cuatro, el establecimiento de una renta básica de ciudadanía que permita hacer frente a los problemas innegables que se revelarán al calor de la aplicación de un programa de decrecimiento. 5. La necesidad inexorable de reducir muchas de las dimensiones de las infraestructuras productivas, administrativas y de transporte. 6. La recuperación de lo local, la relocalización, frente a la lógica desbocada de la globalización en un escenario de reaparición de fórmulas de democracia directa y de autogestión. 7 y último, en el terreno individual, la sobriedad y la sencillez voluntarias. Alguien podría sentir la tentación de aducir que esta media docena de principios y valores nos sitúa fuera del mundo, que nada tienen que ver con la organización pasada o presente de las sociedades humanas. No es verdad. Hay al menos 4 ámbitos importantísimos en los cuales se revela la influencia pasada y presente de esos principios y valores. ¿Cuáles son? El primero lo aportan muchas de las prácticas históricas del movimiento obrero de siempre. Es verdad que la presencia de esos principios y valores es más sólida, más clara en el caso de la tradición libertaria, pero no faltan en modo alguno en el de las demás tradiciones del movimiento obrero. 2. Lo que hemos empezado a llamar economía de cuidados, protagonizada fundamentalmente por mujeres, materializada ante todo en el cuidado amoroso de niños y de ancianos, las más de las veces lejos de las relaciones monetarias y siempre ecológicamente sostenible. Una explicación razonablemente certera de por qué los movimientos por el decrecimiento se nutren mayoritariamente de mujeres es esta: una comprensión más rápida, más fluida, más espontánea de lo que significan estas reglas del juego. Tercer ámbito de manifestación, la propia institución familiar. Estos neoliberales que todo dicen fiarlo de la mano invisible del mercado, a buen seguro que no aplican en el interior de sus familias esas reglas del juego. Lo común es que en el interior de la familia prime la lógica del don, del regalo, de la gratuidad. Cuando los padres costean los estudios de sus hijos, no están esperando obtener una contraprestación económica antes o después. Menciono un cuarto y último ámbito de manifestación, el que aporta muchas de las sabidurías populares de nuestros campesinos viejos y muchas de las prácticas cotidianas de esos pueblos del sur que nos empeñamos en descalificar como si fuesen primitivos y atrasados. La historia cuenta que hace unos años un grupo de misioneros se adentró en una región perdida de la Amazonia brasileña y se topó con unos indios que se dedicaban a cortar leña con instrumentos extremadamente primitivos. Los misioneros decidieron hacer un esfuerzo y regalaron a los indios
unos cuchillos de acero inoxidable de fabricación norteamericana. Un par de años después, regresaron a aquella región, se encontraron de nuevo con los indios y uno de los misioneros preguntó: ¿y los cuchillos qué tal? Uno de los indios respondió: muy bien, tardamos ahora 10 veces menos tiempo que antes en cortar la leña. Estupendo, terció el misionero, supongo entonces que estaréis produciendo 10 veces más leña que antes. El indio respondió perplejo: no señor, seguimos produciendo la misma cantidad de leña que antes, solo que ahora disfrutamos de 10 veces más tiempo libre para dedicarlo a aquello que objetivamente tiene que ver con nuestro bienestar, nuestra felicidad. Me temo que este chip mental sí que se ha desvanecido en nuestras cabezas, las de los habitantes de las sociedades de la opulencia. Sexta observación que quiero haceros. Tengo interés en traducir algunos de los conceptos que acabo de manejar en términos de algunos debates más o menos vivos entre nosotras. Voy a reducir mis observaciones a 3. Primera de ellas. Yo suelo decir que no soy una persona particularmente consecuente, pero que arrastro algunas virtudes que nacen de mis carencias. Y una de mis muchas carencias es que no sé conducir, y eso me ha conducido, valga la redundancia, a la conclusión de que es preferible no tener coche en esas condiciones. Bueno, alguien se preguntará si en esta ciudad en la que vivo echo de menos disponer de un automóvil. La respuesta fácil, contundente, es no. Analicemos las cosas con algún detalle. Yo vivo ahí, al lado de la estación del Pozo. Desde el portal de mi casa a la estación de la Renfe hay 4 minutos caminando. Por término medio, tardo en llegar a mi despacho en la Universidad Autónoma de Madrid, al norte de la ciudad, unos 50 minutos en tren. ¿Qué ocurriría si dispusiese de un automóvil? Es verdad que muchos días llegaría antes. Tardaría, qué sé yo, 25, 30, 40 minutos. Pero no es menos cierto, primer problema, que otros días no sabría a qué hora llegaba. Claro, si me veo inmerso en uno de los gigantescos atascos comunes en las grandes ciudades y resulta que tengo clase a las 8:30 de la mañana y hay 60 alumnos esperándome, mal negocio es el de llegar 40 minutos tarde a clase. Los alumnos lo celebrarían, pero en fin, yo prefiero cumplir con las obligaciones. Segundo dato, creo que no preciso justificar que en términos ecológicos el transporte público en general, el tren en particular, es claramente preferible al automóvil. Tanto más cuanto que este último, bien lo sabéis, suele ir ocupado por una única persona. Tercer dato, el tren me resulta inconmensurablemente más barato. La literatura sobre decrecimiento está llena de exhortaciones dirigidas a las personas que tienen un coche para que calculen cuál es el porcentaje de las horas que trabajan que precisan para mantener el coche. Mantener el coche significa comprarlo, pagar los impuestos, las reparaciones, la gasolina, los seguros. ¿Cuántas horas de trabajo esclavo son necesarias y cuántas horas de libertad efectiva permite el automóvil? En cuarto término, yo en el tren puedo ir leyendo, algo que hasta donde llega mi conocimiento no deben hacer quienes van conduciendo un coche. Enuncio una quinta y última ventaja. El apeadero de la Renfe de mi universidad se halla, afortunadamente, a 12 minutos caminando del lugar donde yo doy clases, con lo cual, todos los días, lo quiera o no, me veo obligado a realizar un ejercicio físico elemental que no asumiría si dispusiese de un automóvil. No me malinterpretéis. No quiero desplegar un discurso hiperfundamentalista sobre el coche. Yo sé que hay personas que viven en determinados lugares o que tienen determinados trabajos de tal manera que el concurso del automóvil es inevitable. Creo que no es esa la condición de la abrumadora mayoría de los habitantes de una ciudad como esta.